Se ha denunciado como un desacato ante una resolución de la Sala de lo Constitucional. Vamos a conversar sobre lo que fue esta mañana el intento de hacer una experticia en los registros militares de archivo por el caso El Mozote. Y por supuesto vamos a conversar en materia política electoral la diligencia que se da esta tarde en el Ministerio Público cuando se convoca por segunda vez al señor vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el señor Norman Noel Quijano, por la vinculación a sus declaraciones dadas el 15 de septiembre en atención a cómo se comercializaba la política del dólar en Centroamérica, donde varios expresidentes fueron procesados. Entre ellos estuvo el finado y mandatario de nuestro país, Francisco Flores Pérez. Hoy tuvo que rendir declaración en torno a esa declaración periodística que él brindó y sobre todo el fiscal general de la República le ha preguntado a dónde están esos 10 millones de dólares. Esos hechos políticos vamos a analizarlos y sobre todo nos vamos a introducir a lo que son las reformas constitucionales. Esta noche me acompaña el abogado, jurista y constitucionalista Julio Valdivieso. Ha sido subdirector de la Policía Nacional Civil, viceministro de Transporte y también ha sido tomado en cuenta como candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, desde San Miguel, llegando a San Salvador, está el analista Marvin Aguilar Umaña. Él es gestor cultural, historiador, y vamos a hablar también sobre el sentido de la independencia. ¿Qué tan libres somos los salvadoreños? ¿Qué tanto estamos emancipados? Y sobre todo, ¿a dónde está esa deuda social de 200 años para los salvadoreños? ¿Pueden los políticos saldarla? Esta noche lo descubrimos. Don Julio, muy buenas noches, bienvenido al programa. Gracias, José Luis, buenas noches. Yo también me quiero unir al pésame para la familia del Araujo, a Carlos, compañero de panel, a Walter y a sus hermanas. Creo que Dios les dé la resignación y la fortaleza necesaria. Entrando ya en materia. En materia, yo creo que el abordaje de la Constitución es un tema muy complicado. Existe como un tabú de no tocar. Sin embargo, yo he tenido por norma desde hace algún tiempo, y quiero ser muy enfático con mi forma de pensar. Yo siento que las condiciones sociales, económicas y políticas del constituyente del 83 variaron sustancialmente, no solo con los acuerdos de paz, sino también, dijéramos, con algunos incumplimientos porque no se creó la legislación secundaria para poder implementar, José Luis, dijéramos, todas esas reformas constitucionales. Pero hay algo más importante que yo quisiera resaltar esta noche, y es el hecho de la necesidad de que lo planteemos de la siguiente manera. Es muy difícil para muchos, y sobre todo colegas, para decir que no hay tiempo para una reforma constitucional, que el país está polarizado. Yo creo que todos tienen esa misma concepción, pero hay algo que yo sí siento que debemos de ponerle en el tapete, y es que deberíamos de reflexionar como sociedad qué es lo que queremos, porque no podemos seguir esperando que a golpes de resoluciones judiciales se estén cambiando reglas del juego. Y quiero ser muy enfático en esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Por qué tenemos que esperar que nos vayan marcando la pauta? No debería de ser así, pero la realidad se termina imponiendo. Y solo quiero dejarte una cosa muy clara. Y es el hecho de que la Constitución nuestra está dividida en dos partes, dijéramos. La parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la parte dogmática? Bueno, es aquella en que se establecen todos los derechos y principios y sobre todo los derechos individuales, todas las garantías constitucionales de que goza el ser humano, y la parte orgánica de cómo está administrada las competencias a cada uno. ¿Qué tenemos que ver? Hombre, llegó el momento de analizar si conviene o no conviene
establecer la imprescriptibilidad de todos los delitos en contra del Estado. Ese tema no podemos seguir rehuyendo. No podemos seguir permitiendo que una Corte de Cuentas se elija por 43 votos. Es que es increíble que todas las elecciones de segundo grado requieran una mayoría calificada y solo específicamente en este tema no se pueda obtener. Tenemos que pensar muy claramente en un referéndum revocatorio, porque tenemos que tomarnos todo el tiempo si un funcionario no cumple con lo que está. Por supuesto que en el 83 esto era, dijéramos hasta mala palabra, hablar de una situación de esta naturaleza. Y finalmente yo sí creo que hay que quitar toda la discrecionalidad posible en el momento en que se analiza. Por una sola razón. Como abogado siempre he creído que la Constitución no puede interpretarse, porque al interpretarse la Constitución se vuelve en poder constituyente. Y eso no está dado. ¿Qué es lo que se debe de interpretar? La ley secundaria para ver si se adecúa al texto de la Constitución, que es al final y al cabo lo que todos los funcionarios juran cumplir. Ahora, don Julio, ¿cuál es el punto acá con las reformas constitucionales y este estudio que está desarrollando el señor vicepresidente de la República, Félix Ulloa? ¿Puede alguien oponerse a estas reformas constitucionales? ¿Existen los fantasmas de una reelección presidencial? ¿Existen los fantasmas de parecernos a Guatemala, que tiene un tribunal constitucional distante a la Corte Suprema de Justicia? A ver, en primer lugar, este es un estudio y el Ejecutivo tiene todo el derecho de crear las comisiones que quiera para hacer el estudio que determine, como lo debería de estar haciendo los partidos políticos, creando su propio proyecto de reforma, la academia, etcétera, etcétera. No hay que confundir el proceso para analizar y estudiar la reforma con el proceso de reforma de la Constitución. Ahí el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver. Ahí es el órgano legislativo que podrá, dijéramos, aceptar o no aceptar este trabajo. Pero como trabajo tienen toda la libertad del mundo para hacerlo. O sea, yo en eso no reparo, sobre todo, por lo menos con las dos caras visibles a las cuales yo he tenido oportunidad de conocer en mi vida profesional, trayectoria, no dudo de la vocación que ha tenido, y creo que el currículum habla, el doctor Félix Ulloa. Y no de ahora. Félix ha traído este tema de la reforma de la Constitución desde que estaba en el Centro de Estudios Jurídicos, en el Instituto IEGES, ¿verdad? Igual el doctor Fabio Castillo, que ha sido también muy claro y nadie duda de la calidad moral que tiene Fabio, pues. O sea, lo profundo que tiene Fabio. Entonces, yo a eso honestamente no le temo ni el más mínimo temor de que se aborde. Abordémoslo como debe de ser en aquellos temas en que debe de determinarse. Ahora, Marvin, durante la campaña interna de Nuevas Ideas, tú de pronto propones las reformas constitucionales, el estudio, y se hace una interpretación de tu interés en el sentido de someter a un debate la posible reelección del Ejecutivo. Parece ser que la gente está aceptando ahora con determinación que se pueda discutir realmente cuál es la Constitución de 1983 que tiene la base de 1950 y cuáles son esos estamentos institucionales que tiene, como la elección de funcionarios de segundo grado para los diputados, como es el Consejo Central de Elecciones antes, Tribunal Supremo Electoral hoy, la Corte de Cuentas, que para algunos no tienen razón de ser. Bueno, yo quisiera comenzar... Buenas noches, Marvin. Buenas noches. Quisiera comenzar diciendo también el pésame a la familia Araujo Morales. Doña Lilian fue profesora por muchos años en San Miguel, en el Colegio Josefina Nuestra Señora de la Paz, y formó varias generaciones de señoritas. Fue profesora de mis dos hermanas que estudiaron ahí. Y el hermano de ella, don Carlos Morales, ha sido gobernador de San Miguel, fue diputado por San Miguel, por el PCN, y fue candidato a alcalde también en San Miguel, don Carlos Morales. Y enviar mi pésame. Y que esto es interesante, porque fíjate que a veces mucha gente o ataca a uno o defiende al otro, ¿va? Pero hoy hay que darle el pésame a los dos,
A las hermanas también. a Carlos Rafael y a Walter René Araujo Morales, ¿va? Porque son hijos de doña Lilia. Y también a Hazel, que es la hermana de ellos. Ella es la que trabaja en el Banco Central de Reserva. Sí, ellos solo son 3. Entonces Sí. es una, ¿verdad? Hazel Araujo. Entonces, ¿Tú conociste a la mamá entonces de Walter? Sí, pues es de San Miguel, hombre. No, por eso, pero conoce su trayectoria, su... Garrobero. Claro. Garrobero, de acuerdo. Sí. O sea, yo conozco a los Araujo y a don Carlos, ¿verdad? Que es su hermano desde pequeño, pues, ¿verdad? Que andábamos en la BOA, la Brigada de Orientación Arenera, ¿verdad? Entonces, así es que es digamos, mi pésame para esa familia que es muy conocida en San Miguel. Hay muchas generaciones que deben de conocer a la mamá de Walter y estarán muy sentidos esta noche al conocer que ha fallecido. Claro, ella fue profesora en el Colegio Josefino Nuestra Señora de la Paz y o sea, es muchas Y es un ícono, ese Colegio de la Paz es un ícono en San Miguel, sí. o en la zona oriental. Y recuerdo que juntamente con el... Aunque está el Santa Gema. El Santa Gema en Santiago de María, que era muy prominente también. Exactamente, sí. Pues en San Miguel es el Josefino, Nuestra Señora de la Paz, ¿verdad? Entonces, y el otro era el Marista, ¿verdad? Entonces, va mi pésame para esta familia que yo conozco muy bien, ¿verdad? Que han sido amigos míos por años, de mi papá también incluso, de nuestra familia, ¿no? Entonces, momentos como ese es lo que nos reflejan que a veces los pleitos políticos son estúpidos, ¿verdad? Entonces, así es que mi pésame para Carlos y para Walter, ¿no? Que me imagino se han de haber tenido que juntar en el hecho de muerte de doña Lilia. Pero ya pasando al programa, a lo que preguntabas, sí. Efectivamente durante la precampaña, voy a comenzar diciendo algo. ¿Qué me lleva a mí a Nuevas Ideas? Fíjate. Nosotros teníamos un programa en Canal 33 que éramos como los analistas que llegábamos todo el tiempo, que lo dirigía Carlos Toledo. Un saludo a Carlos Toledo. Sí. Y era Aldo Álvarez, Giovanni Galeas y yo, que éramos los que estábamos, parece ser los miércoles ahí en República, era en la mañana, y todavía Nuevas Ideas no existía, pero nosotros coincidíamos en que había que derrotar al bipartidismo. Y en esas pláticas que teníamos ahí, en esos debates en República, fue surgiendo la idea de que se necesitaba una nueva constitución o una reforma profunda de la constitución. Y surgía en los debates. Yo era un convencido y soy un convencido de que, y hoy recientemente hablando con Félix Ulloa sobre la reforma que está llevando a cabo, soy un convencido que la única regla, esta frase me la dijo el vicepresidente, la única regla de la academia debe de ser admitir todas las otras ideas de las academias. O sea, no poder resistirte digamos, a poder discutir sobre qué es lo que haya que cambiar si no funciona. Decir, por ejemplo, y hablaba con Walter hace unos días, el viernes que estaba contigo en el otro programa de la mañana, me decía, es que mira, las cláusulas pétreas, me decía Walter, ya se cambiaron con el artículo 85. ¿Verdad? Aquí es la primera vez, tú sabes, en la historia de las 12 constituciones que hemos tenido, que se permite que haya candidatos no partidarios. Y eso es algo que se traía como un celo guardado por los partidos políticos, que aquí era imposible que hubiera eso. Hoy, ¿qué es lo que toca hacer en una nueva constitución o en reformas a la constitución? Es ampliarlo a los alcaldes, ampliarlo a los concejales y ampliarlo al presidente de la República. Que haya un presidente, un candidato a presidente no partidario. Y ya tenemos antecedentes en México. Cuando México le pide, ¿verdad?, la opinión a la Corte Interamericana, la Corte del Pacto de San José, que diga si se puede haber candidaturas presidenciales no partidarias, falla a favor de que sí. Y México introduce una reforma electoral profunda para que hubieran candidatos, digamos, no partidarios a la presidencia. México ya puede eso. Entonces, ¿por qué no plantear esa realidad en el país? Entonces, y hay otros temas que tienen que discutirse, digamos, en la Constitución. Pero es que cuando hablamos en el país de la Constitución, Marvin, pareciera ser que lo que estamos buscando o lo que se están buscando las élites políticas es la concentración del poder. Es que, mira, el conflicto con el presidente Bukele en estos momentos no es que el presidente Bukele está, digamos, queriendo reformar la Constitución o está manejando el poder. El conflicto es que ellos diseñaron la Constitución
para que quien tenga el poder se beneficie de esa posición. Me estás hablando de ellos de 1983 y de 1950. Los grupos de interés empresariales y políticos de la derecha, que fueron los que han hecho esta constitución que está vigente. ¿Verdad? Porque decir de que no es el momento para hacer la reforma, me parece el argumento más peregrino que hay. Si la constitución de 1983, Julio, no se hizo en plena guerra. Y en aquel momento, hay que recordar, se estaba dejando por fuera de la discusión de la constitución, si tú quieres, a la mitad de la población que estaba alzada en armas o que apoyaba de alguna manera la izquierda de este país. Entonces, y sin embargo, así se hizo la constitución. Entonces, yo lancé en aquel momento la idea de la reelección. Hay 3 tipos de reelección, ¿verdad, Julio? Es la reelección inmediata, la reelección indefinida y la reelección alterna, ¿va? La reelección en El Salvador está permitida de forma alterna. Es decir, el presidente... Pero o sea, cuando... Pero ahí ya no hablas de reelección, ahí hablas de una nueva candidatura. Exacto, prácticamente. Entonces, cuando yo dije esto, yo lo hice en el entendido de que todos los políticos sabíamos de que el presidente Bukele no se podía reelegir inmediatamente porque él con esta constitución es exacto, imposible. porque él ¿cuál fue la constitución que él juró el 1 de junio allí en la plazuela del Palacio Nacional? 1983. ¿Y qué dice esa constitución? Que tiene que entregar la presidencia el 1 de junio del 2024. ¿Por qué te acusaron que tú estabas promoviendo esto es la reforma en la Constitución al debate legislativo de la elección 2021-2024? Eso fue un sitio en internet que se llama El Liberal SB, que es de la ultraderecha más rancia de este país y que buscaban generar o asustar a la gente. Miren, se quiere reelegir, va. Miren, se quiere reelegir. Entonces, yo asumía que cualquier analista político, presentador de televisión, con una meridiana inteligencia y conocimiento de la Constitución, no se puede. Lo que yo planteé, y sigo pensando que es correcto, es que discutamos qué reelección vamos a querer. Es que la reelección ya se puede, nada más que el presidente Bukele entrega en el 2024 y si quiere volver a ser candidato a presidente, lo va a poder ser hasta el 2034. Tiene que esperar 10 años. Eso ya está establecido. Nadie le puede decir que no puede. Entonces, lo que había que discutir era, ¿y nos parece bien esta, digamos, alternancia en la presidencia? ¿O le hacemos como Estados Unidos? Un mandato inmediato, ¿verdad? Y ya estuvo. E introducimos la figura que plantea Julio del referéndum revocatorio. Pero no solo para el presidente, sino que también para el alcalde y para el diputado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay que discutir, si va a ser inmediata o indefinida. Nicaragua la tiene indefinida. Sí, pero de hecho... Pero eso ha sido recientemente. Recientemente. Y con la Rosario murió de por medio, obviamente. Realmente Nicaragua, pobrecita, nicaragüita, va, Somoza, o sea, ahí era terrible. Ahí en Nicaragua la han hecho pasta. Que, por cierto, vos sabés que la dictadura de Somoza, hoy ya el tiempo que Ortega ha estado en el poder, ya superó al dictador. O sea, pero le dio oportunidad a Ortega, a Arnoldo Alemán y a Violeta Chamorro. Pues sí, los Somoza fue el papá, luego el hermano y luego el hijo. O sea, no, okay. Vamos a proponerles, diga, Julio. Solo quiero aclarar una cosa. Okay. Marvin plantea algo interesante, que era mi duda que yo planteaba en aquel momento cuando critiqué la decisión de la Sala de lo Constitucional de interpretar el artículo 85, porque eso fue lo que se hizo. Y dije en ese momento, cuidado con las líneas jurisprudenciales que se sientan, porque mañana puede venir una interpretación de esa naturaleza. ¿Y bajo qué argumento podías decir vos no, ahí sí no se va a aplicar? Pero en el caso del presidente de la República, tendrían que también reformar el 151, porque además de tener todos los 6 requisitos que establece la Constitución, lo obliga a estar afiliado a un partido político legalmente. Es decir, así lo dice. Hay controversia. Así, no es controversia. No es controversia, es que así lo dice la Constitución. Y hay que reformar eso para que se pueda ser el candidato a presidente no partidario. Alguien que quiere ostentar una candidatura presidencial, hoy por hoy no puede si no está afiliado a un partido político. Y yo quisiera introducir, perdón, Julio, otro tema interesante en eso, que es la consulta popular. Y me alegra
porque ya el doctor Fabio Castillo ha establecido que el artículo de la consulta popular, que es la que dice se podrá... el tema centroamericano. Exactamente, la Unión. exacto. Entonces, ahí hay que reformar ese artículo para ampliar la consulta popular. ¿Verdad? Y ahí hay que meter el referéndum revocatorio, porque ese es el, ¿verdad? Digamos, ese es el apartado. Es que aquí hay una discusión de fondo. O tenés una democracia representativa, que es la que está actual, sistema republicano. O participativa. Una participativa. Esa es la discusión de fondo. ¿Por qué? Porque la participación en aquellos tienen los pros y tienen los contras. Pero espérame, pero yo les voy a traer un caso que lo discutíamos con el vicepresidente, y es este. Chile. Debido a la gran presión de la gente en las calles, que todos hemos visto, ¿verdad? La protesta y todo, que empezó por un aumento al metro, ¿verdad? Al transporte de los 33 estudiantes. centavos. Sí. Bueno, resulta que el presidente ha metido una reforma constitucional, el presidente de derecha, Piñera, Sebastián Piñera, para reformar la constitución que hizo Pinochet. ¿Y qué crees que está hablando ahí? Está hablando de participación, de meter el elemento participativo más que representativo, porque lo que dice la gente en la calle, las grandes protestas, es que ya no quieren partidos políticos. O sea, Chile ha llegado a un hartazgo que dice, es que ya no queremos partidos políticos, ni uno de ustedes sirve. Entonces, ¿qué se ha visto obligado Piñera? A meter la idea de las candidaturas no partidarias. Les ha dicho, bueno, no vamos a dejar los partidos, pero sí vamos a darle la oportunidad para que haya candidato a presidente no partidario. ¿Qué quiere El Salvador? Por eso yo le decía la broma a Julio a veces, porque Julio decía, es que mira, me decía, aquí la única manera de poder hacer esto es dando golpe de Estado. Y le digo, Julio, no digas eso, porque un día va a venir una generación, bueno, solo con golpe. Pues aquí les va el golpe. Bueno, pues, ¿verdad? Entonces, es que mira, ¿cuál es mi tesis? Y hay que evitar llegar a eso. Que por más que le querramos dar, la Constitución no prevé el mecanismo de una constituyente. No lo prevé. Por eso hay que incluirlo. ¿Y cómo? La consulta popular. Si vos haces en el artículo de la consulta popular, que ahora solo se puede hacer para la incorporación de El Salvador a la Federación Centroamericana, si lo ampliás, y no que el sistema es democrático, republicano y representativo. Democrático es la voluntad de la mayoría. Preguntémosle a la gente si quiere. Pero mira, No, lo que pasa es que tenés que tener, si no es miedo. Preguntémosle a la gente si quiere es una el constituyente. contexto. No, ¿Qué juró el presidente cuando tomó De acuerdo, el 1 de julio? de acuerdo, pero es que el presidente va... Juró cumplir la Constitución. Pero es que te estoy hablando de reformar la Constitución en los canales que ella misma lo establece. Pero entonces no la vas a poder tocar porque hay cláusulas pétreas que no se puede. Es que hay y una... dentro de esto Julio, está la reelección, reducción del territorio. Corregime esto. No se puede. Si vos reformas el artículo, fíjate bien, de la consulta popular, donde amplías la consulta popular, ¿verdad? Bajo los cánones que tiene la misma Constitución, hay que esperar 6 años para que esa reforma entre en vigencia. En esa consulta popular tú la amplías para preguntarle a la gente todo. Porque aquí no le gusta preguntarle a la gente, que ese es el problema. Si nos hubieran preguntado de la dolarización, ¿qué creen que hubiera habido? ¿Creen que la gente hubiera dejado ir el colón? Si nos hubieran preguntado de las pensiones, ¿crees que la gente hubiera aceptado lo que nos impusieron? El problema, y los madrugones, ¿va? En que se aprobó eso. El problema es que tenemos que acostumbrarnos, creo yo, y la tecnología, la revolución tecnológica actual va a que le tenés que ir a preguntar todo a la gente, porque es la afectada directa. Sí. Es el supremo. Ahora, yo democrático, quiero... pero de acuerdo. Es esto. Y si en una consulta popular se le pregunta a la gente si quiere una nueva constituyente, si en una consulta popular se le pregunta a la gente si quiere una reelección inmediata o alternativa, alterna o indefinida, ¿va? Entonces, no, pues sí, o sea, y si le pregunta, ¿y la gente decide? A ver, estas reformas que se están planteando... Y no es democrático el sistema, pues. Perdón, Julio, y no es democrático el sistema. Pero y si la gente preguntémosle a la tiene sus gente. limitantes. No pregúntale a la gente. No, es que no te estoy planteando eso. La Constitución tiene una rigidez en cuanto a su abordaje. ¿Por qué? Porque el 248 de la Constitución te dice primero que no lo va a hacer ni siquiera la asamblea que viene, sino que tendría que ser hasta la próxima. Solo ahí ya te tiraste 6 años. Y si querés someterlo a la sala, que diga la sala de lo constitucional si ese proceso ha estado bien y le dé la aval. Vale.
ponele, yo tengo mis respetos con respecto a la sala. Ahorita hay un comité ya de constitucionalistas que van a comenzar la discusión y van a hacer un estudio y lo van a presentar hasta después de las elecciones del 2021, en septiembre. Pero no es vinculante, eso es a lo que me refiero. Claro. Esto es un estudio del Ejecutivo. Ellos sabrán a quienes invitan, ellos sabrán las consultas. El resultado de ese tiene 3 efectos en mi entender. O adiciona algo a la Constitución, lo suprime o lo cambia. Solo esos 3 resultados va a tener este estudio. Ahora, ¿cómo abordarán los temas de las cláusulas pétreas? La rigidez de la Constitución. Cuestionaban ahí, porque creo que el vicepresidente dentro del programa que concedió habló de un tribunal de lo constitucional. Sí. ¿Verdad? Y eso como que despertó, pero hay que abordarlo como tema. Guatemala no tiene un tribunal de lo constitucional, pues ahí nomás, separado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es más, cuando yo te digo que la Constitución no puede interpretarse, que fue lo que pasó con el artículo 85, del cual este servidor nunca estuvo de acuerdo y fui duramente criticado por muchos en ese momento, porque él decía, miren, esta línea jurisprudencial que ustedes están sentando aquí con esta resolución, mañana se puede revertir. Solo que yo ponía el ejemplo en ese momento y dije, bueno, la Constitución reconoce la propiedad privada en función social. ¿Y quién ha definido la función social? ¿La va a definir una resolución judicial? ¿Por qué nos enfrentamos claramente y ponemos un plazo para resolver a todos los jueces de este país? Y quiero meter un dato histórico. Fíjate que algunos amigos me dicen que cuando yo empiezo a hablar de historia, dicen que sirve eso. Es un preámbulo. No, yo sé, pero la Constitución de Historia. 1886, Ajá. de 1800, La primera. Rafael Saldívar, que fue que dura, si te acordás, hasta 1939. Es más, en ese periodo se crearon la codificación de leyes, que todavía tenés vigente el Código Civil. Pero ¿cuál fue la cuestión de la Constitución de 1886? Es que le quita los ejidos, ¿verdad? Y las tierras comunales a los indígenas. Ojo. A partir de ahí surge un resentimiento social, ¿verdad? Porque había una idea que los indígenas eran haraganes, que no usaban la tierra, y en nombre del progreso les quitan los ejidos y las tierras comunales y introducen el café. Ahora bien, a partir de ahí, fíjate, todos los partidos políticos, los candidatos que surgieron, le prometían a los indígenas que les iban a devolver las tierras. Y era el gran lema de campaña, les vamos a devolver. Hasta que en 1932 el Partido Comunista dijo, miren, es que nosotros sí les vamos a dar la tierra. Y hubo la revuelta del 32 porque dijeron, bueno, nos vamos a tomar las tierras. Esa revuelta que terminó con 10,000 muertos en la zona occidental, unos dicen que 30, 40, pero eso no está comprobado. Documentalmente, 10,000. No, 10,000, eso porque si no hubieran matado a todo el occidente, no había tanta gente. Se sumaba lo de Anastasio Aquino y todo eso. Va, entonces, pero, y que ese puede ser otro tema de debate, porque hay mucha gente de izquierda que es con 30, 40,000, pero no, hay que irse a leer el libro 1932 de Thomas Anderson para que Pero vean. lee, ¿sabes qué vos que te gusta la lectura histórica? Lee Cuando las piedras lloran. Hay varios libros sobre el 32, aunque son te da- visiones. No, y está el Manual de Historia y la Pero- Cultura 1 pero de espérate, Rodolfo no, Cardenal. Ahí desarrolla la época del pero voy a 32. esto. Entonces, ¿qué quieren hacer los revolucionarios del 50 o del 48? Y recogen en la Constitución del 50 lo de la propiedad privada en función social para tratar de minimizar aquel relajo de las tierras que le habían ancestral que se le habían quitado a los indígenas. Y ese concepto, fíjate bien qué interesante, Félix Ulloa lo explicaba. retoma. Lo explicaba en este sentido. Y es, Ya te reuniste vos con Félix. ya conspiramos. Entonces, la cosa es esta. Pues sí, como aquí la gente, hay que conspirar, ¿va? Ajá. Fidel Sánchez Hernández decía a mi papá que le decía que de 4 que conspiran, 3 eran orejas. O sea que estaba fregado uno. Estaba fregado. Bueno, la cosa es que la idea de la propiedad privada en función social era para hacer una reforma agraria. Pero la dejaron, los de las 50, la dejaron en stand-by. Y Molina quiso en Introducirla. 1973
77, asesorado por Ignacio de Acuría, y crea el ISTA, porque había que darle cumplimiento a la Constitución de 1950. Y ya, pues desde 1950 solo se le pudo dar cumplimiento en 1980, cuando el coronel parcialmente. pero mira hacen qué la tipo reforma de agraria. reforma agraria que vinieron a destruir todo el agro de este país. Porque este Ahí país, está la hacienda de la carrera. porque este país, Julio, es así de paradójico. Y digo paradójico para no soltar una palabrota en televisión. A la reforma agraria le pasó lo mismo que a la reforma educativa de Walter Benecke. Walter Benecke les mete a la fuerza a los maestros la reforma educativa. Esa no fue una reforma consensuada con los maestros, por lo tanto a los maestros les valía chonga la reforma de Walter Benecke. Cuando tú haces la reforma del 80, Julio, tú sabes que fue los precios que le pagaron a la gente, fue una miseria. Hombre, se acabaron los principales actos ganaderos de este país. Y la idea de la cooperativa no era mala, pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Los cooperativistas no hallaban cómo manejar las fincas, las haciendas, las vendieron. A los anteriores dueños. O las parcializaron. Mira lo que ha pasado con el Espino. No. Ese no es un buen ejemplo ni buen referente. Yo quiero proponerles a ambos que hablemos de temas de coyuntura. Si le hubieran hecho caso a Molina, no hubiéramos llegado ¿A dónde está Molina hoy? Que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido este país el programa. Entonces es el momento hoy, y me voy a eso, a contar la historia, porque me acordó lo que tú decías de la propiedad privada en función social, porque este es un momento importante para poder replantearse reformas profundas a la Constitución. Es que nunca va a ser un momento... No, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que es interesante ver cuál es el alcance del estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a reformar de la parte dogmática de la Constitución? Y es un estudio consultivo que no es vinculante. Por eso, habrá que ver si hay un compromiso de los diputados para retomarlo. Deslegitimado. Lo que dice el vicepresidente es que se inicia un diálogo. Desde el gobierno, sí, pero es un diálogo. Ellos tienen los interlocutores, sí, pero es un diálogo. Antes no había eso. No, estamos de acuerdo, pero mira, una cosa es el proceso de estudio. El estudio de la Constitución para plantear una posible reforma, y otro proceso va a ser cómo vas a implementar esa reforma. Correcto. Porque tiene que llegar al órgano legislativo. Es lo que usted siempre dice, tenemos buenas leyes, pero el problema está la aplicabilidad. Esa es otra cosa. La aplicabilidad. El solo hecho de cambiar este contrato social no va a resolver los problemas del país, hombre. En eso hay que razón. Vamos a ver declaraciones del presidente de CEPA y del diputado de Alianza Republicana Nacionalista, René Portillo Cuadra, que también ha sido decano de Derecho en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y quiero presentarles esta controversia que hay en torno a una sentencia de la Sala de lo Constitucional en torno a el ingreso al país. Una medida cautelar. Una medida cautelar al ingreso al país con esas pruebas PCR negativas. Entonces, el presidente de CEPA plantea su visión de lo que es la medida que se está implementando en las fronteras, como también en la parte del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y luego el doctor René Portillo Cuadra, pues él va más allá y llama a la Fiscalía a actuar. Veamos cómo esta controversia jurídica demanda un respeto a la Constitución, un respeto a la institucionalidad, pero sobre todo la activación del Ministerio Público. Veamos. ¿Hacer ustedes recorrer? Muy positiva. Realmente del sábado al domingo hemos movilizado más de 3,000 pasajeros entrando y saliendo. Los usuarios, los pasajeros, las personas que han llegado a dejar, a traer, concesionarios, han prácticamente cumplido al 100% los protocolos de bioseguridad. Las operaciones han estado también, las aéreas en rampa, también con total normalidad. Hoy es el tercer día que comenzamos con esta nueva etapa de la primera fase de reapertura. El 4 de octubre vamos ya a la segunda fase, pero hasta el momento nos sentimos muy contentos, estamos muy positivos y esperamos de que se mantenga así. De acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, el fiscal no necesita una certificación de la Sala para proceder hacer un requerimiento fiscal, investigar de oficio, porque el tema de impedir el ingreso a un salvadoreño no está sujeto solamente a una resolución de la Sala, sino que por ser un derecho fundamental, esa restricción
también implica el cometimiento de un delito. En ese sentido, este es el momento en el cual vamos a ver si después de 27 años de la firma de los acuerdos de paz hemos avanzado o no en la institucionalidad democrática. En este momento la Sala de lo Constitucional debería de estar certificando a la Fiscalía que se incumplió la medida cautelar. Y en este mismo momento también la Fiscalía debería de estar preparando el requerimiento fiscal contra el presidente de la República, contra el director general de Migración y contra el presidente de CEPA, que son las autoridades responsables del manejo del tema del aeropuerto. En ese sentido, sí creo que ha habido comisión de delito. Creo yo no soy abogado ni me meto mucho en esa materia porque yo, la verdad, yo estoy enfocado en la operación del aeropuerto, pero por lo que he podido ver, ahí lo que se está enfatizando es en que no se vaya a prohibir la entrada a un salvadoreño al territorio nacional, tanto por vía terrestre o vía aérea. Y eso hasta el momento, como le dije aquí al compañero, al amigo, eso no ha pasado en el momento aquí en el país, ni va a pasar. Lo que se están cumpliendo son protocolos, así como, por ejemplo, cuando usted va a Panamá, yo ponía el ejemplo, le piden de que vaya al Ministerio de Salud aquí a ponerse la vacuna de la fiebre amarilla y que usted ande su carnet de que ya se puso la fiebre amarilla, o vaya a otro país de Sudamérica. Ellos le piden en la aerolínea antes de abordar para no tener un problema y que lo tengan que regresar después. Entonces, esos son protocolos que se están haciendo, no son impedimentos de entrada al país. Esa era la declaración del presidente de la Comisión Ejecutiva Aeroportuaria, CEPA, el licenciado Federico Anliker. Don Julio Valdivieso, estamos hablando de una controversia constitucional, estamos hablando de la aplicabilidad de esa sentencia de seguimiento de la Sala de lo Constitucional, pero vemos que en su ejecución existen dudas. Vemos un director de Migración que al principio dice que sí, después dice que no, después dice que había un error involuntario. Entonces uno no entiende si se está pidiendo la prueba negativa o no se está pidiendo y cuáles son las excepciones que hay. Yo le quiero preguntar, ¿se ha respetado la Constitución con esta medida cautelar? Ya ingresaron 4,000 salvadoreños a la mañana de este lunes. Me imagino que todos han de haber traído la prueba porque si no, no los hubieran dejado entrar. No se pudo abordar el avión en algunos puertos en los Estados Unidos. No entraron al país. No, aquí hay que ponerlo en la dimensión que esto significa. Uno, yo creo que no se supo explicar. Negarle el ingreso a un salvadoreño es imposible constitucionalmente hablando. Artículo 5 de la Constitución. Porque, claro, y está en forma literal, y cuando el sentido de una ley es clara, no se desatiende el tenor literal a pretexto de que consultemos el espíritu. Entonces, aquí no hay forma de poder interpretar ni para un sentido ni para otro, mucho menos una norma de carácter constitucional. ¿Qué dice el artículo? Que no se le puede impedir el ingreso a ningún salvadoreño. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que distinguir? Primero, ¿quiénes son salvadoreños? ¿Verdad? Y quiénes son extranjeros para venir. Yo escuché hoy en la mañana también la posición del presidente CEPA, donde dijo de que efectivamente solo habían 3 categorías que no se pedían la prueba del PCR. PCR, correcto. Entonces, uno eran los miembros de la tripulación de los aviones. 2, los miembros del cuerpo diplomático, ¿verdad? Y la tercera, niños menores de 2 años. Yo, en cuanto a la segunda, tengo mi duda, porque ¿y qué los diplomáticos tienen inmunidad contra este virus? Si el objetivo que tú tenés es que no contagies a los demás que van en el avión, pues la lógica me indica de que sea diplomático, sea de galería o de donde sea, tiene esa posibilidad. Entonces, creo que debería revisarse ese protocolo. Además, no es igualitario el trato. O todos en el suelo, todos en la cama, pues. Pero ¿qué corona puede tener un diplomático? El Tratado de Viena. Sí, pero no. Bueno, pero un tratado no puede estar por encima de la Constitución. Incluso, sabes que ellos tienen un paso. De acuerdo, pero ¿qué es lo que perseguís? Perseguís que no se vaya a transmitir porque está presurizado el avión, perseguís que eso no se dé. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que el diplomático que va entrando no es portador?
Entonces no le veo sentido si lo que se trata de proteger. Por lo demás, entiendo la parte puramente protocolaria. El fiscal también dio su opinión. Yo te voy a decir, esa no es una sentencia, sino fue una medida cautelar. Y lo que dijo la medida cautelar en una parte de esas dijo, queremos advertir que le vamos a dar seguimiento de tal manera que si no se cumple con la decisión que estamos tomando, certificaremos a la Fiscalía lo pertinente. Entonces, la única forma de saber jurídicamente hablando de que hay algo se está incumpliendo es que la autoridad que emitió esa decisión le haga saber a la Fiscalía, señor Fiscal General de la República, hemos dado seguimiento a nuestra resolución, no se está cumpliendo, proceda a la investigación si se ha conformado un ilícito. Se habla también de que hay un posible delito de coacción hacia las líneas aéreas. De las líneas aéreas. Pues si una línea aérea se siente coaccionada, haga uso del mecanismo y ¿por qué no van a ir? O sea, aquí la disyuntiva está o el planteamiento está en que si es de oficio o si es a instancia de la autoridad. Porque el doctor René Portillo Cuadra habla de coacción a determinadas líneas aéreas. Claro, pero claro. Y demanda que se active el fiscal. Sí, pero el fiscal no... La percepción que tiene el doctor Portillo Cuadra... ¿Que es política? Es política, lógicamente, ¿verdad? Pero además, el doctor es un excelente abogado. Yo sé. Conoce perfectamente cómo debe activar. Él está interpretando que es una noticia crimen, que es un hecho notorio del cual no necesita probarse para que arranque. Lo que pasa que dentro de la esfera jurídica, la única forma de determinar el incumplimiento de una resolución es cuando la misma autoridad que le emite le diga, señor fiscal general, no nos están cumpliendo. Y ahí, entonces, exijámosle al fiscal, hey, señor, ¿qué pasó? ¿Ya tiene la certificación que le mandó el tribunal? Proceda ahora de conformidad con la ley. Okay. Eso es lo que hay que esperar. Ahora, dentro de esa controversia constitucional, Marvin, hay un desahogo quizás, ¿no? Del comandante de Spirit, Tito Ungo, que el fin de semana fue tendencia, en donde él se expresó y pensó que nadie lo iba a escuchar y exteriorizó críticas al gobierno del señor presidente Nayib Bukele. Y mira, hay que hablar de eso porque, ¿cómo se llama? Yo pienso de que nadie debe de insultar a nadie, para empezar, ¿no? Pero, o sea, es decir, yo entendería que, ¿verdad? Él dijo eso quizás en un WhatsApp de amigos, ¿verdad? Porque se está refiriendo en plural cuando habla, ¿verdad? Pues sí. Pero nadie debería de insultar a nadie, ¿verdad? Yo eso es lo que pienso. Pero, ¿cuántos insultos no me han caído a mí? A Julio, a ti, ¿verdad? Que si hablas de una forma es porque te está pagando el uno. Y si hablas de otra forma es porque te está pagando el otro. Entonces, esos son insultos. Entonces, aquí se caldean de tal manera las cosas, ¿verdad? Que te sorprende que te insulten o te digan. A mí me han dicho muchas cosas, te diré. Entonces, lo que sucede es que creo que estamos llegando a un punto en que la polarización, el insulto, digamos, la venganza, la matonería, la descalificación del otro, ¿verdad? Se está volviendo la forma de hacer política. Mira, a mí me cuesta mucho, digamos, yo por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no veo estos programas en los que estoy. O sea, yo sé que cuando venías a un programa con una audiencia tan alta como esta, podés decir cosas que a mucha gente no le van a gustar. Es más, yo a veces, si te fijas, se me dificulta poder acompañarte, que te lo he dicho, pues que me da pena. Y hay gente que te dice, y ya aburre, solo a los mismos llevan. Yo este señor lo he visto en otro programa también. No me acuerdo dónde es que te vi. Ya va a tener otro, vas a ver. Entonces decir, entonces solo estos salen. Pero es que la gente debe de entender. Pero Marvin, pero ¿qué está de fondo acá? El señor Tito Ungo tenía la necesidad de exteriorizar todo lo que estaba cargando y explotar y decir cómo opera una línea aérea y que va vacío el avión. O sea, ¿cuál es el punto?
te quiero preguntar, ¿puede o no puede? Por eso, pero una cosa es que es algo privado que se exterioriza y hay gente que lo ha celebrado. Pues sí, pero él estaba enojado. Entonces, y cuando uno está enojado, uno puede decir muchas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿él se ha disculpado? Es la pregunta. ¿Ya se disculpó? La línea aérea se ha disculpado. Él no tiene bueno, la línea aérea se disculpó en nombre de él, me imagino, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ya está la disculpa. Te voy a decir algo. Vaya, ¿te acordás cuando Giovanni Galeas tuiteó algo contra los diputados? No recuerdo cómo les puso, va. Hijos de 100,000, no sé cuánto le dijo, ¿verdad? Ajá. Pues fueron a presentar una demanda a la fiscalía. A ver, entiendo que lo tienen demandado por eso a Giovanni Galeas. Entonces, uno debe de ser, uno que está en estas plataformas mediáticas, debe de ser, primero, tener cuidado de lo que va a decir. Y esto es lo que hace que quizás los mismos de siempre, nunca mejor dicho, somos los que venimos a los programas. Porque primero, tener el valor de pararte en una cámara y sostener una posición, discúlpenme a los que nos dicen que ya aburrimos, no es de cualquiera. Ya los quisiera ver a ustedes aquí sentados, exponiendo un tema, defendiéndolo. ¿Y qué es lo que te encontrás cuando la gente... Es que la gente quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Y en esta clase de programas no puedes quedar bien ni con Dios ni con el diablo. Porque no puedes ser tibio. Aquí o estás con uno o estás con otro, o tratas de ser objetivo de lo que está bueno lo decís y lo que está malo lo decís. Y eso no tiene ninguna connotación de que me paga uno o me paga otro. Porque qué bueno que me pagaran, pues. No andaría en bus, ¿verdad? O pidiéndole raya a Julio. Pero tú puedes insultar o puedes disentir, mejor dicho, de una manera más decorosa. Es que voy a confesar algo, mira, voy a contar algo. A mí me daba este consejo doña Aida Cañas, la esposa de Roque Dalto, que me tiene un gran aprecio. Creo que está viviendo en Cuba siempre, ¿cierto? Sí, está en Cuba. Sí. Pero de vez en cuando se escapa para San Salvador. Entonces, Aida cuando viene habla conmigo siempre y me dice, te voy a dar un consejo, vos que vas a televisión a cada rato. Vos podés tener, me dijo, toda la razón del mundo en lo que estás reclamando. Pero si comenzás a insultar, se te cae todo el argumento válido moral que tenés. Y me lo decía contándome los reclamos que ellos están haciendo por la muerte de Roque. Porque nosotros no podemos empezar a insultar a Jonás, a Villalobos, ¿verdad? O al RP, ¿verdad? No, tenemos que seguir los canales correctos para reclamar algo. Porque si empezás a insultar, pierde el argumento. Yo no puedo venir a televisión y insultar a Carlos Araujo, por ejemplo. Barbie, es un punto de madurez. O sea, yo puedo ser maduro y poder disentir y saber disentir contigo. Claro. Pero de pronto... No, es que el problema, José Luis, de este país no son partidos políticos. Es la sociedad la que está Pero usted no puede extraer esta discusión del tema electoral. Lógico. Y ese es el punto de fondo. Ese es el punto de fondo. ¿En qué país vivís? Sí, pero hay formas, hay líneas. Uno dice 6,000 y el otro 60,000. Puchica, o sea... ¿Y qué necesidad tenía de hacer eso? Pero espérame, en política, aunque sea electoral, siempre hay una línea roja que no la debes de rebasar. Siempre debe existir un mínimo de respeto para hacer tus planteamientos. Pero esos son códigos políticos, pero estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona que no está acostumbrada a disentir. Fue un exabrupto. No. ¿Usted cree que no ha pensado lo que dijo y la repercusión que ha tenido a esta hora? Él estaba enojado. Eso está evidente. Y el consejo es, nunca tomes decisiones en caliente. Sí. Hay que esperar que la adrenalina baje. Exactamente, porque no después vas a estar disculpándote, ¿verdad? Y una cosa, hay que pensar lo que vas a decir, porque lo que hemos hablado tú y yo a veces va en entretelones. O sea, y lo que dijo Norman Quijano de que en la diplomacia del dólar va, es porque su lengua es más poderosa que su capacidad de controlar la boca o qué onda. Pero ahí, este país puede ser que, no sé, una parte o un segmento de este país sea bukeliano filial y hay otro que sea bukeliano fóbico. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué todos tienen que estar o con uno o en contra de uno? ¿Cuál es el punto de fondo? Eso en antropología tiene una explicación. Bueno. Es la dopamina. A la gente en El Salvador... O de farmacología. Sí, la dopamina que produce que vos sos Nayiliber y sos Arenazi o sos Frentudo, esa dopamina sustituye al alcohol, la droga, ¿verdad? Que el salvadoreño habían dado a lo pasional.
Si mira, aquí no hemos visto en el centro un par de energúmenos acuchillando al otro porque era del Madrid y del Barcelona. Cuando no los ve llorando, con ese ejemplo que está poniendo, yo los ve llorando y ni siquiera aquí puedan apoyar, ir al estadio para ver a los propios equipos de nosotros. Esa es la cultura que tenemos en este país. Vas, imagínate, vas hasta los equipos de España nosotros, a aquí ver el solo, clásico. aquí solo hay un equipo, el Águila. Bueno, de ese lado. Va. Pero cuando hay luz en el estadio. Pero anda a ver cuando solo está vos y el entrenador. O sea, cuando aquí... Porque ustedes en se Aguachapán van- no tienen como el nada. Bronceló. Existe Perdón, el otro otro Chachuapa. municipal. Existe todavía. Sí. No, claro que existe. Y estamos en primera y fuimos campeones. De verdad. ¿Verdad? Claro, señor. Ese es Según cierto. yo, a mí me dijeron de chiquito con el Ahora, no, Julio, no se equivoca. ¿cómo atajamos este punto? no. ¿Qué lección tenemos al final? ¿En verdad se está cumpliendo esta normativa de la Sala de lo Constitucional o no? No, y si no, ahí lo están viendo, pues. Pues sí. Que se la están exigiendo. ¿Cómo lo han planteado? ¿Y cómo el tribunal No. va a certificar si se ha cumplido? No, bueno, no sabré cuál será el Yo argumento. creo que el solo procedimiento tendrá va a que ser ver. el siguiente. Yo creo que el fiscal lo que va a hacer es ir a verificar in situ, como lo que fue a hacer al Puerto de la Libertad, ¿te Que nos acuerdas? lo dejaron entrar. Pues sí, cuando él tiene que ir al aeropuerto, a las fronteras, y ver el procedimiento, cómo se está llevando a cabo. Porque si han entrado 4,000 4,000 salvadoreños hasta esta mañana. personas, Sí, sí, entonces en 3 significa días. como que están trayendo la prueba PCR Que negativa. no hay otra forma, pues. sí. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? O a No. pesar de eso, los están dejando entrar. Por una ¿no? simple y sencilla razón, porque no los embarcan en el país de origen del vuelo. Entonces, si Sí. lo embarcan, Es porque la traen. es porque la traen. Es un sentido común. Ahora, Una- el ejemplo de lo de la malaria, la vacuna de la malaria, hay que decirlo. Eso es para los extranjeros que van a Sudamérica. Los salvadoreños, que no son panameños y no son suramericanos. A los ciudadanos de, ¿cómo se llama?, de esos países, no les prohíben la entrada a sus países aunque no lleven. Y ¿lo está pidiendo todo el mundo? Sí. Son 160 países. Es cierto. 160. Pero hay una ley que autoriza a esos países a pedir esa prueba y no es que le niegan la entrada al alemán. En Alemania la están pidiendo, pero no es que le niegan la entrada al alemán. Es que Alemania tiene recursos y no la trae, pues aquí se la hacen. Es lo que está haciendo Guatemala. Entonces yo pregunté, ¿y por qué no hace El Salvador eso y se quitan el pleito? No hay pisto, dicen, para poner una unidad de hacer la prueba PCR en el aeropuerto. No hay pisto. Perfecto. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, retomamos la discusión en la Asamblea Legislativa porque sí, ya está la comisión de antejuicio José Luis, para el diputado Arturo Simeón Magaña. Disculpa lo que te interrumpo, porque sí hay que tenerlo claro. Si la Sala de lo Constitucional certifica a la Fiscalía, ahí sí el fiscal puede proceder contra el director general de Migración y el de CEPA. Porque la por disculpa que dio el violación director de Migración a la el sábado Constitución. se entendió, va. Se equivocó, dijo que podían entrar sin la prueba PCR negativa y después dijo, discúlpeme, fue un error involuntario mío. Y le pidió apoyo al presidente de CEPA, ayúdeme a decirlo mejor. O sea, ahí creo que él ha zanjado ese error que cometió. ¿O no? Ese es un requisito de migración. Lo que pasa es que hay que entender, CEPA es una administradora del puerto o del aeropuerto en este caso. Eso no significa que no están coordinadas en algún comité. Pero La quien ley establece- General de Migración en el 334 establece la colaboración interinstitucional de migración Claro. con, entre otras instituciones, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, y es, según la Ley General de Migración, al Ministerio de Salud que le compete darle a la Dirección General de Migración las instrucciones en relación, por ejemplo, cuando venga alguien enfermo, para atender alguna emergencia médica ahí adentro del aeropuerto, y también las medidas sanitarias de ingreso al país. Pero el error de Ricardo Cucalón lo zanjó porque dijo, me equivoqué, yo soy responsable. Claro, lo reconoció. Y fue una hora, Mira, y fue una hora. No es fácil para un funcionario En este momento. reconocer que se equivocó en cuanto a su forma de su declaración. Él sabrá las razones que tuvo esa ¿Y equivocación. cuál es el problema si un Pero- funcionario se pero, equivoca pues sí, y dice una pues cosa? eso no lo veo yo. ¿Qué creen Ahora, que la gente legalidad perfecta? del acto es lo que se va a evaluar por parte de la sala. Si la medida cautelar que ella emitió se está cumpliendo o no se está cumpliendo. ¿Qué parámetros va a tocar? No sé. ¿Cuál va a ser su argumento? Tampoco tengo la... Ahora, una cosa hay que decirlo.
el Ejecutivo también tiene todo el derecho de regular de manera específica El ingreso. el ingreso. No, pero es que es el que manejo. no está prohibido. Es que hay que Es el manejo diferenciar de la entre- pandemia que es No. función del Ministerio de Salud. Claro. Ha dicho Ricardo Cucalón y ha dicho Federico Anliker que están siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud. Claro, porque tenés que diferenciar entre la prohibición y la regulación. Lo que no pueden es prohibir el ingreso. Quizás la pero pregunta- tienen todo el derecho para La regularlo. pregunta que hay que contestarse y es esta, porque como yo no he estado allí en los counters de migración, ¿va? Porque ahí es donde te das cuenta, ¿va? Claro. Y es lo que tiene que verificar la Fiscalía o la Sala de lo Constitucional para determinar lo siguiente. ¿Hay o no violación de la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional? Eso es lo que hay que hacer, más allá de que aquí nosotros estemos, o Portillo Cuadra, Pues sí. esté hilvanando, diciendo, es que solo porque se ha dicho que no se va a cumplir No. la sentencia, que no se va a dejar entrar. Hay que invocar la verdad jurídica que usted me lo ha dicho. Así es. Y además, exactamente, sería la verdad interesante ver si cuando, porque aquí solo estaba hablando del ingreso. ¿Qué tal cuando vayas para afuera? No, Está para eso- pidiendo. no, eso es por eso. estricto. No, No, para pero que hay- puedas equiparar. Porque si te Hay la unos países piden de aquí, recepción que también la exigen. la exigen. ¿Por qué? Porque si no, no te van a dejar entrar cuando llegas al otro Pero es país. que sí es, mira, vaya, por ejemplo, es que cuando vos vas a otro país tenés No, que extranjero. someterte a... Ah, claro. Ajá, eso allí te pueden No hay decir, vuelta de hoja. persínese en modo de la iglesia ortodoxa rusa, que es de arriba para abajo, ¿sabes? Va. Los católicos es de abajo para arriba, pero la ortodoxa es de abajo De para acuerdo. Y si te dicen eso en migración los rusos, ¿Cómo? hay que No, hay hacerlo. nomás los cheles. Pues. Pues sí. Hasta que el otro diga, next, no pasás. Sí. Ya Y no ahí- digamos. Y ahí se queda uno. Y te quedas, Y no pues. puede reclamar. Es más, vos sabés que el hecho de contar con una visa no te autoriza automáticamente Sí, exacto. ingresar. Que el oficial ahí Ese es puede. un privilegio que el oficial puede Exactamente. determinar en ese tema. Aquí la discusión estriba en que el salvadoreño que viene a su país, ¿verdad? Puede ingresar o no puede ingresar si no trae. En mi criterio, tiene el derecho de poder ingresar. Porque si no, ¿para dónde se va? Porque no hay país. Pues Sí. ¿y cómo lo vas a hacer? Sí, aquí Ahora, vive. ¿qué puede hacer el Estado? Ah, bueno, usted no la trae. O la practicamos aquí, que debería ser lo lógico, pero por asuntos económicos, dicen no puedo. O de aquí, señor, se va para una cuarentena en el cual se le va a controlar. Porque también tienen la obligación de proteger a todos los que estamos en El Salvador cumpliendo con una cuarentena y no es posible que alguien de afuera pueda traer ese virus. Por eso insisto que la segunda categoría, y con todo respeto al acuerdo que hay con Cuerpo diplomático. con el cuerpo diplomático, no es cierto de que un diplomático debería de estar exento. Primero, porque no son inmunes al virus. Y segundo, es decir, ¿de qué te Pero eso sirve se que los resuelve. 89 pasajeros traigan su certificado y el que no se lo pidieron traiga el virus? ¿De qué va a servir entonces? Pues Habría que preguntarles a la entrada, y es una pregunta que siempre se le hace al cuerpo diplomático, es si hay algo que declarar, si trae alguna Acuérdate cosa que también tienen por la valija diplomática. por la frontera, digamos, que ellos tienen diplomática. Ahí se les puede preguntar y le tenés que creer al diplomático de que viene sano, pues, porque más allá de todo, acuérdate que es inviolable también, va. Sí, pero Entonces, bueno. o sea, Perfecto. Vamos hoy sí a la pausa. Cuando volvamos regresamos con la comisión de antejuicio que se ha formado en la Asamblea Legislativa. Tenemos reacciones del diputado Ricardo Velázquez Parker para enjuiciar al diputado Arturo Simeón Magaña, que de paso mañana nos visita y es nuestro invitado en el programa. Vamos y volvemos. Que anunciarte con TVO Canal 23, porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias.
con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, @TVO Canal 23. YouTube. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche conversamos con Marvin Aguilar Umaña, es originario de San Miguel, analista, y también está el abogado y constitucionalista Julio Valdivieso. Vamos y conocemos las expresiones de esta mañana de la parte del equipo defensor del diputado Arturo Simeón Magaña, el señor Mario Machado, que es célebre para defender políticos, y también tenemos la reacción de Ricardo Velázquez Parker, que integra ya esta comisión, en donde anticipan que ya saben que es un trámite y que porque él ya concilió los 3 delitos, entonces solo va a ser cuestión de certificar que no existe delito que perseguir. Veamos las reacciones de ellos. El único por el que ha sido presentada la solicitud de juicio ya fue conciliado. Es un delito culposo, ya fue conciliado, y la conciliación en materia penal pues extingue la responsabilidad penal. Será una valoración de la comisión que si este acto de garantía para darle cumplimiento al beneficio o al requisito constitucional del antejuicio, valdrá la pena hacerlo desde afuera con la única finalidad de ir a validar un acuerdo conciliatorio, obtener un sobreseimiento representativo y continuar las acciones correspondientes. ¿Cómo estamos hablando de un proceso de trámite entonces? Pues eso debería ser, porque no hay más que un acuerdo conciliatorio que fue levantado en acta notarial dentro de la Fiscalía y posteriormente ratificado por la Fiscalía en una entrevista a los familiares de la víctima. ¿Y cómo incide el hecho de que haya que el diputado haya manifestado que quiere despojarse del fuero? ¿Cómo incide eso? Mire, yo creo que eso es un poco de ignorancia jurídica y de gusto político, porque cualquiera sabe que renunciar al fuero no se puede. O sea, se tiene que renunciar al cargo, el fuero es inherente al cargo. ¿Verdad? Pero si esa es su voluntad, creo que por eso lo manifestó. ¿No habría otro procedimiento legal entonces si ya fue conciliado? Porque el homicidio culposo, eso permite la ley que haya una conciliación. ¿No habría otro procedimiento si hay un desafuero de que haya otra, digamos, otra sanción o otro tipo de acción contra él? O sea, por lo que está presentando aquí la solicitud de antejuicio es por homicidio culposo. Y el homicidio culposo ya fue conciliado. Y también aclarar que lastimosamente la Fiscalía pierde la objetividad, porque aquí menciona que es delito de lesión y ninguna persona se ha declarado víctima ofendida de delito de lesión, y las lesiones son delitos de acción pública pero a distancia particular, y si las víctimas no autorizan no hay nada que investigar en lesiones.
Es de lamentar, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal general de la República, que no existió colaboración de parte de la Policía Nacional Civil y de la jueza de Aguachapán. Al parecer no tuvo la coordinación suficiente la Fiscalía General de la República con estas instituciones, y vemos la fecha en que hemos tenido conocimiento y hemos podido dar lectura a la solicitud del fiscal general de la República. No obstante ello, hemos dictaminado de forma unánime un dictamen favorable para que se constituya el antejuicio, lo cual será conocido por el Pleno Legislativo el jueves de esta semana. Así las reacciones en el Salón Azul. Ahí veíamos al diputado Ricardo Velázquez Parker y pues el equipo defensor de Arturo Simeón Magaña, los hermanos Machado. Don Julio Valdivieso, mañana está con nosotros Arturo Simeón Magaña aquí en el estudio. No obstante, ¿de qué se trata esta comisión de antejuicio cuando ya ha habido un arreglo extrajudicial y los 3 delitos por el cual ha sido procesado el diputado Arturo Simeón Magaña, en principio, podrían estar superados? Bueno, el tema se da en que el fuero es un privilegio procesal, jurídicamente hablando, que gozan ciertos funcionarios en razón del cargo. Los 3 delitos por los cuales al señor Magaña se le están procesando es homicidio culposo, las lesiones, sí, y la conducción temeraria. De conformidad con la ley, el homicidio culposo, que es el más grave que tiene en esto, es conciliable. Y hacer el delito conciliable a través de un arreglo extrajudicial con las víctimas tiene un efecto inmediato, que es que se extingue la acción penal. Es decir, no hay forma de poder exigir. ¿Qué es lo que persigue que eliminar el fuero? Que se le quite ese privilegio y se vaya a procesar a un tribunal de lo común para que se investigue. En este caso no hay nada que investigar ya, porque el efecto que tuvo esa conciliación no hay. Entonces, para efectos prácticos, lo que pasa es... Es un trámite. Exacto. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que la Asamblea Legislativa no es un tribunal de instancia en el cual pueda surtir efectos la declaración. Sin embargo, sí tiene uno, y hay que decirlo. Como la Asamblea declara que lo va a declarar, sí, que ha lugar a formación de causa, el efecto inmediato que eso tiene es que queda suspendido en el ejercicio del cargo como diputado hasta que desaparezca la causal que le llevó. En otras palabras, al quitarle, dijéramos, el fuero y declararlo que ha lugar el antejuicio, lo van a suspender en el ejercicio del cargo hasta que la conciliación extrajudicial que haya llegado la sea judicializada y la Cámara en este caso determine que está extinguida la acción penal, va a lograr otra vez reiterarlo, y ahí, de acuerdo a la celeridad de nuestros tribunales, ¿verdad? Creo que no va a andar por menos de un mes en ese procedimiento. Pero para efectos prácticos no hay acción penal que perseguir y por lo tanto... Marvin, la condena pública que ha habido sobre este accidente de tránsito que dejó una persona fallecida, otra más en estado de coma que ya se ha recuperado, y las lesiones, le ha generado al diputado Arturo Simeón Magaña un escarmiento en redes sociales. ¿Fue suficiente esto ya? Digamos que uno de los efectos de esta época de las redes es que es bien fácil hacerte famoso en las redes, tener muchos likes, muchos seguidores, pero también debemos de estar claros que hoy con las redes sociales es imposible prácticamente que algo quede oculto. Y más cuando sos una persona, digamos, conocida, pues. En este sentido yo creo que la sanción social de la que ha sido víctima el diputado Magaña, más allá del hecho de que todos son delitos conciliables y que va a poder ser procesado hasta que deje el cargo, que incluso ya lo habíamos discutido aquí, ¿verdad?
¿Pero qué tendría que hacer Arturo Simeón Magaña para zanjar este caso? Primero, ya que va a estar contigo aquí mañana. Debería de pedir perdón. Eso es lo que tendría Pero que ¿cómo hacer. se pide perdón en televisión? ¿Cómo se pide perdón al Supremo o al electorado? Te parás frente a la cámara y le decís, yo cometí un error, yo iba tomado, yo tengo un problema con el alcohol, ¿verdad? Pido disculpas primero a mis votantes en Aguachapán, que son los que me confiaron. Segundo, a las personas del país que votaron, ¿verdad?, por el Partido Arena y que esperaban de que luego al pueblo salvadoreño, porque el diputado representa al pueblo salvadoreño. A la familia, si es necesario, porque y yo de los afectados, sí, señor, porque entiendo que ellos ya llegaron a un acuerdo y ya está ahí zanjado. Pero frente digamos, a la galería, ¿verdad?, que somos nosotros, él todavía no ha, incluso él ha dicho que iba a colaborar, luego después se vio que los abogados lo defendían de tal manera que nunca hicieran la prueba toxicológica, que terminó dando negativo, porque ya no se podía tomar ni la muestra de un cabello, que eso hubiera sido posible determinar si usaba drogas o no. Entonces, después él sale con una declaración de que iba a renunciar a su fuero, cuando él, que si bien es cierto, no ha salido de abogado en 10 años, es estudiante de Derecho. Entonces, él sabía perfectamente bien que, ¿cómo se llama?, que no se puede renunciar. Vos lo has dicho. De acuerdo. Ahora, no, lo que yo te quiero decir, hay que ser objetivo. La naturaleza jurídica de los delitos son eminentemente culposos del homicidio. No es lo mismo estar haciendo un análisis de un asesinato, de una violación, totalmente. ¿Y cuál es la diferencia entre el hecho que se investiga al diputado Magaña y al de otro que todos los días? Él es diputado y estaba obligado a guardar la compostura. Y no irse del lugar. Por eso es que yo sí creo, y aquí por primera vez voy a estar de acuerdo con Marvin, en el hecho de que él tiene que tener la suficiente valentía, entereza moral de reconocer que tiene una enfermedad de alcoholismo. Y le tiene que pedir, en primer lugar, perdón a Dios. En segundo, a la familia de la víctima y de las víctimas. Y en tercero, a su votante. Eso te va a dignificar. ¿Por qué razón? Pero un hombre, ¿cómo pide perdón? Se lo digo porque primero tenemos un sentido de negación del hecho. Tenemos un sentido de negación. Mira, yo no digo que se hinque y empiece a decir, tampoco, ese no es el tampoco. tema. Sí, pero yo sí creo que hay Estamos hablando de la humildad y lo coherente que uno tiene que ser. Yo diría que Fíjate que eso a él lo dignificaría. Incluso lo dignificaría. Claro. Porque vamos a ver, es que dejémonos de babosadas, y perdón por la expresión. ¿Y quién no se ha puesto borracho? Yo pensé que iba a decir otra palabra. Pensé que iba a decir otra palabra. Es que mira, muchos que critican esa doble moral. Hay un problema social. Hay un problema social y hay que aceptarlo. Ese no es el punto. El punto, porque aquí hay gente que salía criticando que es más borracha que el propio Arturo. No. Lo que yo estoy diciendo es una cosa. La diferencia es que él era funcionario público y estaba obligado a cuidar esa imagen, porque una vez sos funcionario público estás expuesto. Esa es la única diferencia. Quiero hacer un paralelismo. Hoy se dio un citatorio en calidad de testigo a Norman Noel Quijano por un aviso que presentó la diputada independiente Milena Mayorga el viernes ante el Ministerio Público por venta de la soberanía nacional, cuando el 15 de septiembre el diputado Norman Noel Quijano trataba de explicar, Marvin, lo que conocemos como la política del dólar de China a Taiwán. Diplomacia del dólar. Diplomacia del dólar. Entonces, hoy el fiscal general de la República lo citó y le dijo, explíquese. Y sobre todo, el fiscal general de la República le está preguntando a Norman Noel Quijano ¿a dónde están esos 10 millones de dólares? Es que hay una cuestión, esto lo vimos el viernes, ¿verdad? Lo que Norman Quijano dijo el 15 de septiembre, lo que buscaba era exculpar a Paco Flores de el caso de los 10 o 15 millones de Taiwán. Y él, al pasarle la responsabilidad al Partido Arena, lo estaba haciendo a sabiendas de que en ese momento recibir ayuda por parte de un gobierno extranjero para un partido político en El Salvador no era delito. Lo que no le preguntó el periodista, que a veces ustedes los periodistas también, José Luis, ¿verdad? Tienen ahí la cosa enfrente y o se nublan o a saber qué. Lo que le hubiera preguntado el periodista
a Norman Quijano es, pero el cheque decía Francisco Guillermo Flores Pérez, presidente de El Salvador. Eso cambia todo. Porque entonces Taiwán estaba dando el dinero al presidente del gobierno del Estado de El Salvador. No se lo estaba dando a Francisco Guillermo Flores Pérez, militante del Partido Arena, para que se lo diera. O sea, cuando le pone Taiwán presidente del Estado de El Salvador, ahí cambia la cosa, pues. Si solo dijera Guillermo Flores Pérez, ¿verdad? Está bien. Entonces, pero no, decía presidente Pero del pasar Estado. 4 horas ante el Ministerio Público, ¿qué preguntas crees que Pues tuvo sí, que responder el diputado porque Norman Noel Quijano? Primero, el fiscal sí le preguntó del cheque. Ajá. Porque el cheque era para endosar. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Verdad? Porque también es otra cosa que hay que preguntarle a la gente. Un presidente, cuando va y solicita ayuda, acordémonos que se hace en el contexto del terremoto, que eso es también importante. O sea, ¿había campaña presidencial o de diputados para ese momento del cheque? No había. Entonces, por lo tanto, no se puede presumir de que ese dinero venía específicamente porque estábamos en un contexto de campaña. Bueno, hablan de los destinatarios, usted recordará lo que él dijo. 2001, ¿verdad? Estamos hablando de los terremotos. Sí. ¿Cuándo fue la próxima campaña? 2003, ¿verdad? Pues, todavía hacía falta 2 años para la campaña. Entonces, esas cosas que no le preguntó el periodista a Norman Quijano, sí se las tuvo pero que no fue una catarsis que tuvo el diputado Norman Noel Quijano, porque él dijo, sé que me van a criticar por esto, y reafirmó la inocencia de Francisco Flores Pérez. Es que lo que él buscaba era defender a Paco Flores, eso es todo. Es que mira, pero es que nadie se lo estaba pidiendo, de él salió. No, pues, o sea, sí, fue una cosa espontánea. Es que acuérdate que él, es el contexto. Paco Flores fue el jefe de campaña de Norman Quijano. Con JJ. Exacto. Entonces, lo vino a levantar, si te acordabas, porque la campaña de Norman Quijano andaba de capa caída. Ajá. Entonces, Paco Flores entra como el gran, ¿verdad?, estratega político para Arena, y hoy sí iba él a reactivar al Partido Arena. Entonces, y él, me imagino que debe estar agradecido, porque es que aquí también otro elemento que hay que atender, que es las emociones, ¿verdad? Lo mismo del piloto, que estaba enojado y deja ir esa gran insultada. Norman Quijano todavía, no sé si tú has hablado con él, pero Norman Quijano sigue creyendo que él ganó las elecciones presidenciales. Bueno, eso nunca se va a saber. Y lo que dice Julio es cierto. Bueno, es como el doctor Rodolfo Parker considera que Carlos Calleja hubiese sido mejor presidente de El Salvador. No, pero eso es si mi abuelita tuviera rueda fuera bicicleta. No, pero eso es lo que dice el doctor Rodolfo Parker. No, pero es que vos a Parker no le hagas caso mucho. Pero estamos hablando de Rodolfo, no estamos hablando de Ricardo. No, a los dos no les hagas caso mucho. Es que eso me dice siempre Giovanni. Sí, no, pero es que no. Yo de abogado, entre contratar a Velázquez Parker y a Julio Valdivieso, yo contrato a Julio Valdivieso. Mira, Jackson Nerva Magaña aquí al aire. Entonces, la cosa... No, pues abogados como vos también. Pero mire, si tenemos que hablar de leyes... Cuando choque en mi bicicleta te voy a llamar. Si tenemos que hablar de leyes, y estamos hablando de soberanía, con esto de China-Taiwán, tenemos una resolución de la Sala de lo Civil que ha dicho que es improcedente el último intento del Banco de la Vivienda para evitar pagar 49.3 millones por daños y perjuicios al empresario José Antonio Salaverría de Aguachapán. Es un caso... Pero es que nunca terminaron, hombre. Este país es el mundo del revés, siempre lo he sostenido. ¿El pez? Aquí nada el pez, nada el pájaro y vuela el pez, ¿verdad? Si se puede decir, tortuoso caso que ha tenido el señor Salaverría, demuestra nada más la fragilidad del sistema. No podemos seguir instrumentalizando. Es decir, cuando ya se han agotado todos los recursos que la ley le da a las partes para lograr uno y no se logra, ¿qué podemos pensar? Que en este caso no funciona la justicia. La justicia va a funcionar solo cuando los demandantes ostentan el poder político o el poder para influenciar en el poder político. Yo creo que ¿cuál es el problema de pagar esos 49 millones de dólares? ¿Será que no está el dinero? ¿Cuál es el punto? No, los abogados no es cierto, porque cuando se compra este banco, siempre hay reservas, porque el banco adquirente pide cuáles son, en los due diligence que realizan, piden cuáles son
los litigios que están pendientes en un momento Entonces, determinado. falta voluntad por parte de la parte... Eso es, no, yo no, aquí no hay voluntad. Aquí hay una resolución judicial. O es estirar el proceso hasta donde... ¿Qué otra instancia hay? Pues ya no hay. ¿Y ya entonces? no hay, solo que Dios Padre. Pues, El señor Antonio Salaverría ha ido a la Corte Suprema de Justicia a que se ejecute la sentencia. Por eso. Que le den están en esa, pero ¿cuánto tiempo tiene de estar pidiendo la ejecución forzada? Pero hay plazos para que los magistrados... Hay plazos. Julio, Ese es el punto. ¿Por qué no embargan las cuentas del banco? Están embargadas. Lo que no han hecho es, hasta donde yo tengo entendido, ha sido la liquidación para determinar las costas y cuánto es lo que hay que regresar. Pero están en un proceso, paralelamente a la instancia de un proceso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, y no han ni siquiera admitido ni lo han rechazado. Este es otro proceso paralelo. Pero ¿contra quién están metiendo esa resolución? Contra el embargo. De tal manera de que si le admiten el amparo, el efecto que va a tener es mandar a suspender esta situación y volvió nugatorio cualquier situación. Entonces de nada va a servir, aunque se tarden 10 años, se va a morir el peticionario y quizás a la Bermeja le van a llevar la notificación, que esa ha sido como la trayectoria. ¿Y los magistrados tendrán claridad de esto? Porque primero aquí hay una retardación de justicia. Ay, Dios mío. Primero, en este país, los retardación de justicia. ¿O cómo se dice? Mira, primero en este país, si yo lo he visto solo de Cantinflas me acuerdo cuando retardación de justicia. Es decir, pero ¿sabes cuál es el problema? Que aquí se han agotado todas las instancias. Y este es un llamado de atención, porque no solo al gremio, es a todos. No puede ser que una situación comercial o laboral está prohibida de forma expresa en este tipo de situaciones. Sin embargo, yo creo que el reto del sistema judicial de este país va a ser este caso, por el antecedente que va a sentar para un sentido o para otro. En el derecho civil. En el derecho civil Vamos, y comercial. y quiero compartir con ustedes, se me acaba el tiempo, lo que sucedió esta mañana con el caso El Mozote, en donde el juez de San Francisco Gotera intentó llegar al Estado Mayor y acceder a los archivos militares. El señor presidente de la República dijo que iba a acceder, que iba a aperturar los archivos militares. Invitó a los familiares de las víctimas del Mozote a la residencia presidencial, les dio un banquete en Casa Presidencial. Hoy vemos las reacciones de qué fue lo que pasó hoy y Marvin Aguilar Umaña nos pone en contexto en la historia. ¿Cuál es este caso y sus repercusiones? Veamos. El presidente Bukele en este tema ha asumido una posición hipócrita, porque él fue el que dijo en un tuit y lo dijo también en un mitin: malditos los que niegan información y ocultan a los criminales de guerra. Y resulta que ahora la actitud omisiva de él no ha permitido de que se entreguen esos archivos militares al juez correspondiente que investigue estos delitos. Entonces, el presidente Bukele se ha manejado de forma hipócrita en este tema y yo creo que eso le está haciendo mucho daño a la administración de justicia al país, pero sobre todo a la credibilidad de él y de su gobierno. Porque encubrir este tipo de delitos también puede tener implicaciones de carácter penal para quien encubre sobre todo este tipo de información. Lamentable, triste, vergonzoso, día oscuro. ¿Por qué? Recientemente en España se tuvo una sentencia condenatoria a 133 años a una persona a quien se le procesó por participar en el asesinato y en la masacre de los padres jesuitas en el 89. Ese proceso debe servir de ejemplo para El Salvador, porque no se puede continuar en la impunidad. Se deben realizar las acciones necesarias para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad, tengan acceso a la justicia, sean reparados y el pueblo en general tenga garantías de no repetición. Así las reacciones del Procurador por la Defensa de los Derechos Humanos y del doctor René Portillo Cuadra. Ahora, Marvin Aguilar Umaña, pongámonos en contexto. ¿Qué es lo que sucede con el juez de San Francisco Gotera? Que señor Jorge Guzmán llega al Estado Mayor esta mañana y se ve imposibilitado cuando sale el coronel diplomado de Estado Mayor y encargado de esa institución militar y pues
no había autorización para acceder a los archivos militares o no estaban ahí. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, yo he tratado... Porque es una promesa presidencial. Hay una cuestión que a mí siempre me gusta comparar cuando vemos esto. Por ejemplo, el juez de Estados Unidos cuando autoriza la deportación, fíjate, Julio, del coronel Montano hacia España, en sus, ¿qué sería eso? Sus considerandos de por qué va a dictar la extradición, comparó los juicios de Nuremberg con lo del caso jesuita, la necesidad de saber la verdad y de procesarlos a todos. El peso que tiene, tú sabes, como abogado, ¿va? Que con los juicios de Nuremberg lo equipara. ¿Qué es lo que debemos de saber? Yo los invito a que vean este documental que se llama La Isla, que es un documental guatemalteco. Ahorita eso. Que es precisamente que habla sobre los archivos de la Policía Nacional de Guatemala durante los años más álgidos de la guerra en Guatemala, que era una antigua casa que pertenecía a la policía de Guatemala, pero que en la remodelación que estaban haciendo de ese inmueble, resulta que hallaron un cuarto encementado, totalmente cubierto, ¿va? Y cuando lo abren, o sea, sellado con cemento, eso, van descubriendo una serie de archivos que se tenían de todos los opositores al gobierno. Y que muchos de esos estaban muertos, muchos de esos fueron presos, torturados, desaparecidos. Entonces, a partir de ahí, un cineasta, un amigo guatemalteco, hace un documental y le pone La Isla, porque así le llamaban, porque en toda la casa nadie sabía que en ese lugar habían sellado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho siempre la Fuerza Armada en relación a esto? Y es que esos archivos de la guerra no existen. ¿Es eso cierto? Es posible, porque quienes manejaron esos archivos o los destruyeron por lo que implicaba de lo que estamos hablando, o los archivaron como se ha hecho Imagínate que Julio y yo hubiéramos estado allí, ¿verdad? Entonces, mira, Julio, llévate vos una parte y yo me llevo otra parte. Quizás Julio los quemó, quizás yo me quedé con ellas, pero yo no le dije a nadie. Quizás yo los enterré a saber en dónde, ¿verdad? Y esos archivos que existieron. Es como lo que hablábamos con unos amigos hace poco. ¿Quién dio la orden contra la masacre de los estudiantes el 30 de julio de 1975? La tuvo que haber dado el ministro de la Defensa de esa época. O el alto mando, ¿verdad? No, la dio el ministro de la Defensa de aquella época, era el general Carlos Humberto Romero, que después fue presidente de la República. La Junta. De la República, fue el que derrocaron. Entonces, pero casi nunca se habla de quién es el responsable de la masacre, quién dio la orden para que la Guardia Nacional disparara a los estudiantes. Todo eso tiene que haber quedado documentado, pero se tuvo que haber destruido porque el objetivo era que aquí no se responsabilizara a nadie. Ahora, pero esos archivos militares, ¿puede salvar al exministro Guillermo García, al exministro Eugenio Vides Casanova? No, que están ahí en San Francisco Gotera y que tienen al inmigrante como Rodolfo Garay Pineda. No, lo que pasa es de que, mira, los hechos se dieron. Una de las principales cosas que hay que aceptar en este país es que aquí había, no sé si tú en Aguachapán, pero yo me acuerdo en San Miguel, los escuadrones de la muerte existieron. Ya, en un contexto de guerra, ¿verdad? Exacto, existieron de los dos lados. Ajá, los otros eran comandos urbanos. Eran comandos urbanos, entonces, que tampoco eran los niños cantores de guerra. No, ya recuerden la hija de Eugenio Vides Casanova que le pusieron la bomba, ¿no? Y los derechos humanos. Pues sí. Pero el argumento de todo esto es quién empezó todo esto, quién dio el primer golpe, digamos. Y eso justifica lo de los comandos urbanos y todo lo demás, porque si no hubiera habido fraudes electorales en el 72 y en el 77, quizás no hubiera habido, si le hubieran hecho caso al coronel Molina. Pero mira, dejémoslo más aún en sencillo, el contexto de la guerra, esos hechos no debieron de haberse dado. Pero es que tú sabes, pero es que mira, Julio, es que hay una cosa, tú no has leído ese relato de Salarrué, Semos malos. ¿Cómo no? Es que los salvadoreños, mira, aquí es más fácil que yo te friegue que te ayude. Y esa es parte de la misma idiosincrasia. O sea, aquí yo, Julio es mi enemigo político, entonces yo me lo voy a acabar para que no saque cabeza nunca. Es más, si puedo hasta lo saco de la foto, la recorto. ¿Verdad? No te fijas cómo somos. Te peleas con tu novia, la bloqueas del Facebook.
la bloqueas del WhatsApp, de todo, al rato ya la estás otra vez metiendo. O sea, bueno, el salvadoreño es así. Sí, claro. Vea, y en la guerra, cuando hay guerra, se eliminaba el enemigo. Sí. Se lo mataba. Pero, ¿no? es decir, el antecedente. Y una hazaña creo que es lo que tú estás tratando de reflejar. Sí, señor. ¿Verdad? Creo que este capítulo no ha terminado, porque el juez llegó a hacer una práctica de una diligencia judicial. Que levantó un acta ya. Sí, y va certificada con el el fiscal del caso. No sabemos qué va a contener el acta, ni sabemos qué le va a certificar a la fiscalía, ¿verdad? Ahí sí va a haber problema, porque si el juez determina que se cometió un ilícito, se lo va a dar a la fiscalía. Yo aquí estoy un llamado a reflexión. Hay que entender una cosa. La verdadera autoridad en este país se llaman jueces. Ellos son autoridad. Todos los demás son auxiliares o agentes. Y aquí está el señor juez. Y el juez tiene que tener muy bien plantado ese cincho y apretado, porque usted es autoridad, hombre. Correcto. Y la debe de imponer. De acuerdo. Don Julio, vamos a las llamadas telefónicas. Marvin, vamos a las llamadas telefónicas. Amigos, mantenga la sintonía. Cuando volvamos, sus llamadas telefónicas. Las recomendaciones, respeto a nuestros invitados. 2 minutos, plantee el comentario y la pregunta. Vamos. Sin cinchazos ni escupidas. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Gracias por estar con nosotros. Pocos minutos para las 10 de la noche, son las 9:35 minutos. Empezamos con las llamadas telefónicas, breve. Saludo a los radioescuchas de Radio Invasora en la zona oriental del país, 103.3 FM, La Unión, Usulután, San Miguel y Morazán. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Lo escucho, adelante. Muy buenas noches. Les saludo San Salvador Lisandro Jiménez. Bienvenido, señor Jiménez. Un saludo al señor José Luis Solórzano, al doctor Julio Valdivieso y al señor Marvin Umaña, con referente a lo que es el estudio y las consultas constitucionales. Es necesario que esto se haga en una forma muy científica, muy técnica, para que todos las personas que tienen el conocimiento constitucionalista vayan a este término y se logre presentar ante la Asamblea este estudio y esta consulta. Una pregunta para el doctor Valdivieso. El referéndum revocatorio es para el presidente, para los alcaldes, para todos los funcionarios, y cuál es la diferencia del referéndum
con el plebiscito. Por favor, doctor Valdivieso, buenas noches. Buenas noches, gracias. El doctor Julio Valdivieso toma nota, ya vamos a dar respuesta. Seguimos recibiendo llamadas telefónicas muy breve, puntual, y agradecemos esa fiel sintonía. Adelante, lo estamos escuchando. Muy buenas noches. Buenas. Adelante. ¿A dónde nos escucha? Su nombre. Bienvenido. José González, de aquí de Georgia. Gracias, señor González. Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, referente a lo... Yo tengo pensar viajar en diciembre, ¿verdad? Sí, señor. Y referente a lo que estaban pidiendo la salud, a mí no me duele pagar para yo... ¿Lo oye? Sí, adelante, adelante. Sí, que a mí no me duele pagar aquí para el examen y llegar y montarme en un avión que voy sano. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a visitar a mi familia. Y para mí lo que ha hecho el presidente es muy magnífico. Esa es mi opinión, y lo que pasa es que los diputados son unos basuras completos. Le agradezco, señor, su participación. Muy buenas noches. Gracias por la llamada. Pedimos siempre el respeto, el decoro para referirnos a las personas. Vamos y seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Bienvenido al programa. Adelante, lo estamos escuchando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Adelante, señor. Sí, mi consulta va en el sentido que me respondan si en la cuestión de la Constitución que están queriendo reformar se pudiera establecer que el órgano judicial, ¿verdad?, siendo un órgano de los tres poderes del Estado, ¿por qué si es posible que sean elegidos por elección popular, al igual como lo hacen con la Asamblea y se hace con el Ejecutivo? Si eso fuera posible y así estos señores no se prestaran para favores de quienes los eligen, en este caso como lo hacen ahora con la Asamblea. Gracias. Gracias a usted, muy amable. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas, 22-63-0023, nuestro número telefónico en el estudio. Asimismo, volvemos a saludar a los oyentes que están a través del 103.3 FM en la zona oriental. Buenas noches, adelante, bienvenido al programa. Puede comenzar a expresarse. Hola. Sí. Buenas noches, señora, adelante. Yo pienso ir en salud. Ahora creo que ya tenemos la conexión, tenemos dificultades para la claridad. Debe retirarse un poco del auricular. Adelante, buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. Bienvenido, señor. Adelante, bienvenido, adelante, sí. Mi comentario es respecto a los archivos esos. Militares, creo que tiene su mascota ahí que le está llamando la atención. ¿Puede expresarse? Respecto a los archivos esos, ¿por qué no hay que preguntarle a Rodolfo Parker por qué él sabe de esos archivos? Ese es mi comentario. Ok. Solamente. Muy agradecido. Buenas noches. Interesante. Él fue asesor por 10 años del Estado Mayor. Vamos a someter esa pregunta a nuestros panelistas. Buenas noches. Adelante. Bienvenido al programa. Estamos escuchándolo. Aló, buenas noches. Adelante, señora. Bienvenida. Sí, buenas noches. Su pregunta, sí, adelante. Mi comentario es acerca de la prueba del COVID para entrar al país. Yo estaba mirando muchos comentarios que dicen que aquí en los Estados Unidos está bien difícil hacer eso. Es una total mentira. A mí de mi trabajo me mandaron a hacer la prueba del COVID el jueves a las 12:45 de la tarde y en la noche, a las 8 de la noche, me mandaron por email la respuesta que salí negativa. Entonces, los que tenemos seguro, gracias a Dios, el seguro lo paga. Entonces, no hay ninguna excusa para estar viendo en los aeropuertos de todo que es difícil hacerlo. Es una gran mentira. La otra cosa es, si vamos a nuestro país, no vamos a querer ir a contagiar a nadie. No sé por qué los legislativos se oponen tanto a todo lo que nuestro presidente quiere hacer. El pueblo ya está cansado de que ellos decidan por el pueblo. Y ese es el cambio que queremos tener el otro año. Que el pueblo es el que tiene que decidir, no ellos. Muchas gracias, Ese señora. es mi comentario. Gracias por participar, ha sido muy amable. ¿En qué estado nos sintoniza usted, señora? Perdimos la conexión. Vamos a otra llamada telefónica. Son las 9:42 de la noche
Estamos a 18 minutos para que concluyamos el programa. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Bienvenido al programa. Adelante. Muy buenas noches. Bienvenido. Mi nombre es Mario Campos, desde Santa Ana. Bienvenido, señor Campos. Mucho gusto. Específicas de tipo jurídico al abogado y notario reconocido que tiene ahí en su panel. Dos detalles son los que hay importantes con estas resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ha decretado medidas cautelares con respecto al ingreso de salvadoreños desde el exterior y de extranjeros residentes. Uno es de que se equivocó en la primera resolución que dictó la Sala de lo Constitucional al reconocerlo, y en la segunda y última resolución que ha dado de que puede hacerse uso del artículo 334, numeral segundo de la Ley de Migración, para que el Ministerio de Salud imponga los controles sanitarios correspondientes. Eso más o menos lo dijo el licenciado Valdivieso, mas no lo dejó muy claro. Esa es una cosa, que aún está reconociendo un error de la Sala, de que no había considerado esa disposición legal. Recuérdense de que los derechos fundamentales de la Constitución lo regulan las leyes secundarias, licenciado Valdivieso, y eso lo sabe usted muy bien como jurista. Así es como se limitan los derechos fundamentales. Eso es uno. Lo otro es el hecho de que no se está prohibiendo el ingreso de salvadoreños por tierra. Ustedes véanlo, vayan a los puntos fronterizos y verificarán que no está negándose el ingreso a ningún salvadoreño ni tampoco extranjero residente realmente en el país. El hecho de que el Ministerio de Migración, a través del Ministerio de Salud, imponga una multa a una aerolínea si no cumple con ese requisito, eso tiene que ser visto como constitucional a favor de la salud de la población. O sea, como bien decía también el licenciado Valdivieso, la ley se puede interpretar de una manera o de otra. Dice él de forma textual también, pero recuérdense que, o si no, la interpretación de cuando se aprobó la grabación original de la sesión plenaria donde se aprobó, pero también que se recuerde de que se volvieron legisladores los de la Sala de lo Constitucional. Perfecto. Gracias, caballero. Muy amable. Muchas gracias y espero que me la responda. Se la va a responder. Ha tomado nota el licenciado Julio Valdivieso esta noche. Vamos a continuar con las llamadas telefónicas solicitándoles precisión. Bienvenido al programa. Adelante con su pregunta. Estamos escuchándolo. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Sí, felicidades por el programa. Yo te sigo desde que estabas en órbita TV. Para el señor Valdivieso, ¿qué tanto se puede hacer o qué se puede hacer para bajar eso de los diputados, que 84, mucho dinero se gasta ahí? Lo otro es que el señor Valdivieso diga, bueno, no me gusta como el señor habla, ¿no? ¿Qué es más importante sobre los derechos constitucionales? ¿Qué está sobre qué es si el derecho a la vida o el derecho a la salud o el derecho a ser libre? ¿Qué es eso? ¿Qué es primero? Entonces, que me responda ahí el señor Valdivieso. Gracias, José Luis. Gracias a usted por participar. Estamos casi llegando al final de nuestras llamadas telefónicas. Vamos a recibir dos más. Pido muy breve el comentario y la pregunta. Bienvenido al programa. Adelante, lo estamos escuchando. Hola, buenas noches. Bienvenido, caballero. Adelante, sí. Sí, una pregunta al señor Valdivieso. Nunca se refirió a esto, pero ya los del Frente y Arena estuvieron 30 años en el poder y nunca quisieron sacar estos archivos. ¿Por qué ahora que está Bukele? Solo quiero eso, que conteste.
Gracias. Gracias a usted. Toma la llamada y la pregunta del señor Julio Valdivieso. Vamos a nuestra última llamada telefónica de esta noche. Bienvenido al programa. Adelante. ¿A dónde nos está sintonizando? ¿Puede expresarse ahora? Está llegando la llamada telefónica ahora, 2263-0023. Nuestros invitados está con nosotros Marvin Aguilar Umaña y el licenciado Julio Valdivieso. Muy buenas noches, adelante. ¿Aló? Sí, lo escucho, adelante. Ok. Puede expresarse, puede expresarse. Buenas noches, señores Garas del Tiempo, a los tres, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los tres para efectos de ganar tiempo. Solo comenzando, el señor Marvin dijo que estar ahí en esa plataforma hay que tener cierta entereza, pero yo sugeriría, ¿y por qué no los presentadores llaman de vez en cuando a unos 5 minutos a una parte del pueblo, a 2, 3, para que vayan sintiendo el manifestación que puedan tener? Para segundo, en cuanto a estos requisitos, realmente eso es político en todos los países. A mí el Señor me ha permitido viajar por otros lados y hay que declarar ese formulario que se llena aún en Estados Unidos, que dice usted no ha andado en granjas, en esto y allá, es una declaración jurada. Si lo encuentran y ha mentido, es penalizado. Entonces aquí es cuestión de política. Y yo los felicito a ustedes porque realmente no se puede quedar bien con todo, pero tenemos que ir haciendo ese cambio cultural, que todos podamos debatir, no las expresiones de este señor que es educado, que se expresó vulgarmente, ¿verdad? El piloto y muchos, y hablan que los que estamos a favor de la nueva idea somos los ignorantes. Entonces los educados, ¿dónde están? Gracias. Gracias a usted por su participación. Es el momento de conocer las respuestas de nuestros panelistas. Empezamos con el licenciado Julio Valdivieso, quien ha sido requerido y exigido por nuestro auditorio. Licenciado Valdivieso. Solo a él le han preguntado. También a ti, Marvin. Han habido preguntas abiertas. Pero adelante. Me han preguntado cuántos años cumplí el sábado. Eso es el cumpleaños. Bueno, felicidades. Pues, ya me voy a ir mejor. Calmado. Bueno, primero tenemos que enseñar con la primera pregunta con respecto a la interpretación que se hace. Yo creo que el que llamó o es abogado tiene conocimiento y como tal le voy a responder. Se interpreta lo oscuro. Si usted es abogado deberá recordar que existen reglas de hermenéutica jurídica que nos enseñan a los abogados de cómo interpretar la ley. Y hay una específicamente a la que yo me referí y es el que está contemplada en el artículo 19 del Código Civil, que es la literalidad. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque nuestra Constitución, en el artículo 235, ¿qué pide cuando un funcionario jura? Léalo, por favor. Y ahí va a ver que dice que todos los funcionarios, antes de tomar posesión de su cargo, juran cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede interpretarse, hombre. Se interpreta la ley secundaria para ver si no riñe con la Constitución. Es una regla de hermenéutica que enseñan a los abogados. Y la segunda pregunta que nos hace, creo que fue el último, que llamó del porqué de los 84. Sí, de Santana era el señor. Esa es pura voluntad política. Recuérdese que antes eran 64 diputados, ¿verdad? Y existía lo que era la plancha nacional, que eran 20 diputados. Fue declarada inconstitucional esa forma de elección y ahora no hay plancha nacional, pero se crearon los del Parlamento Centroamericano, que a mi entender tampoco deberían de existir, ¿verdad? Porque lo he dado en otros programas las razones del por qué está. Y finalmente, al que me pregunto de los 30 años, ¿por qué ahora que está en este gobierno? Pues simplemente porque hasta este periodo se ha iniciado, hace poco, ¿verdad?, la investigación de todos estos delitos. Y lo que pasó el día de ayer fue una diligencia
judicial. No es que no lo hayan querido abrir los otros partidos políticos cuando estuvieron en el gobierno, es que no había un requerimiento judicial para hacerlo. Esa es, dijéramos, la verdad. Y finalmente, solo quiero aclararte, sí, señor. Yo no soy constitucionalista. Yo lo que soy es un amante para leer la Constitución. Mi formación académica, he dado clases por más de 25 años en la universidad, he sido decano de la facultad, pero yo me he especializado más en puramente procedimientos. Soy un amante del procedimiento, pero lo que pasa es que esto nos ha obligado otra vez a los abogados a volver a empezar a leer derecho constitucional. Pero no me considero. Don Julio, hace una hora el señor director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA, el sacerdote jesuita y exprovincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, José María Tojeira, ha puesto el siguiente Twitter: tanto discurso sobre reforma a la Constitución cuando los mismos reformadores son incapaces de hacer que los militares lo cumplan y le llaman constitucionalistas. A los mismos de siempre les han sucedido los charlatanes de siempre. Ministerio de Defensa Civil urge. Yo lo he dicho y enfrente de Marvin lo hemos sostenido, es que el problema del país no es el problema de quién esté al frente, ese es cabalmente lo que está diciendo. No es de leyes. No es de leyes. Sino que quién es. Es que quién las hace, porque pareciera ser que como es un militar no quiere abrir el archivo, y si fuera un civil, entonces sí se hubiese abierto el archivo. Esa no es cuestión si es militar o civil, esa es cuestión de incumplimiento de la ley, y cada quien va a ser responsable de sus acciones. Esperemos, este capítulo no ha terminado todavía. Creo que va a haber un desenlace no muy agradable para aquella gente que negaron información. Perfecto, vamos a recibir 2 llamadas telefónicas más para que participe también Marvin Aguilar Umaña. Muy buenas noches. Si la mía era broma, hombre. No, pero yo te lo... tenemos tiempo para 2 llamadas telefónicas, así que damos paso a la llamada telefónica. Pero está bien que lo hagas, está bien. Adelante, lo estamos escuchando, puede expresarse. Julio es el culpable de todo. Julio. Pues sí, digo yo. Vamos a esperar que llegue la llamada telefónica 2263-0023 en nuestro teléfono en estudio. Lo tiene usted ahí en pantalla. Asimismo, las personas que nos sintonizan en Radio Invasora, el 103.3 FM en la zona oriental, pueden marcar este número telefónico. Y recibimos la primera llamada telefónica de 2 para Marvin Aguilar Umaña. Muy buenas noches, adelante. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante, lo escuchamos. Y a tu dúo de especialistas y gigantes mentales. 2 comentarios. ¿Por qué diablos esta gente invisible quiere privatizar el seguro social? Yo acabo de ser operado del corazón. Me explicó un doctor que valía $50,000. ¿De dónde un salvadoreño común y corriente va a pagar $50,000? Por favor, a los camaradas que están ahí. 2, hay instituciones como el ISAFOR que deberían de ser gubernamentales también. ¿Por qué la ANEP? ¿Por qué no el gobierno lo dirige? Ya estamos cansados de esa gente. Es un monopolio el ISAFOR, por Dios. Eso debería desaparecer ya y ser gubernamental. Muchas gracias, y les hablo fuerte y claro porque hablo con la verdad. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a la última llamada telefónica de esta noche. Gracias por esa expresión, gracias con la fuerza y contundencia que está hablando. Adelante, lo estamos escuchando. Buenas noches, bienvenido al programa. Lo escucho, adelante. ¿Puede expresarse, señor? (2263-0023) en nuestro teléfono en el estudio. Nuestros invitados, Julio Valdivieso, licenciado, ¿no? Julio Valdivieso, y Marvin Aguilar Umaña, gestor cultural. Adelante. Es una llamada internacional. Buenas noches, adelante. Hola. Bienvenido. Buenas noches. Adelante, sí. Soy Lisandro Jiménez. Nuevamente quiero recordarle al doctor Valdivieso la pregunta que le hice sobre el referéndum revocatorio y cuál era la diferencia al plebiscito. Por favor, doctor. Ahorita se la contesta. Gracias por haber llamado nuevamente. Don Julio, tenemos esa deuda. No, pero yo quiero que... No, pero es que... O después, adelante. Son 3 cosas. Va el referéndum, sí, señor, el plebiscito y
la consulta popular. Sí. Y yo agregaría otro que es a nivel de municipio, que es el cabildo abierto. Entonces existen como esas, son formas de participación. Correcto. Que en la Constitución salvadoreña solo está la consulta popular y solo para una causa. Y yo he venido insistiendo que hay que plantearse, vea, digamos, muchas de esas cosas. Con Félix me explicaba la diferencia, ¿sabes?, entre esas tres cosas. Por ejemplo, el referéndum está planteado para cuestiones, para temas políticos, ¿verdad? El plebiscito está planteado como para temas electorales, ¿verdad? La consulta popular está planteada para cosas que le interesan a la sociedad. Y yo agregaría más para... Y como consejo, si quieren saber mucho sobre qué significan esas tres cosas, y el cabildo abierto, que sí lo tenemos nosotros también a nivel de consejos municipales, es el sistema estadounidense. Porque en Estados Unidos hay una consulta para todo. Incluso Suiza también es otro que tiene consultas que fueron los... Y hasta fíjate lo que consultaron, ¿va? El país... Es que lo que se busca es una legitimación. Tú sabes que en Suiza no hay presidente. Su sistema claro, son suizos, ¿va? Entonces, en Suiza no hay un presidente, lo que hay es un coordinador del gabinete. Para contestarle al amigo televidente, como muy bien lo planteó Marvin, depende del tema que se va a someter a consideración. En el caso del referéndum revocatorio, que es un tema, dijéramos, que atañe mucho con los plazos constitucionales para la elección de funcionarios. Por ejemplo, los del presidente son 5 años, en el caso de los diputados 3, y se estaba pensando en alargarlo a 5 años. Emparejarlos todos. Entonces se planteaba un referéndum revocatorio que a la mitad del periodo, ¿verdad?, se evalúa si el funcionario está desempeñando o no, y si no, se procede a medio término. Ahora, sobre la supuestamente privatización del seguro. Nadie ha planteado esto, pues no. Pero solo te quiero decir una cosa, tienes razón. Claro. Pero es que hay un error de concepto. El seguro social siempre es privado. Yo te he dicho que el seguro social es estatal. Si el seguro social es privado porque se mantienen las cotizaciones y aportaciones que hace el trabajador y el patrono. Ese dinero no es ni del patrono, ni ese dinero es de los trabajadores. Y además, cuando va alguien, y que yo soy pensionado del seguro, y alguien accesa al seguro, creen que es de caridad. ¿A cuenta de qué es de caridad? Si nosotros cotizamos al seguro, caridad o el servicio público es el que presta el Rosales y la red. Y lo que denunciaba él, que hay operaciones que se tienen que hacer afuera del seguro y que ahí van a pescar a algunos doctores y $50,000. Sí, es lógico, si lo que acaba de decir por ahí podía andar, pero parece está el seguro social, porque tiene la base de la solidaridad. De acuerdo. Lo que habría de luchar sería de que todo el sistema ampliar más el sistema público, meterlo como el seguro social. Eso debería ser la Gracias a ambos por haber venido esta noche. No, siempre es un gusto estar contigo aquí en TVO. Y yo aprovecho estos minutos para decir que a nombre de la producción de Conéctate con José Luis Solórzano hemos lamentado y lamentamos profundamente el fallecimiento de doña Lilian Morales de Araujo, querida madre del señor Walter Araujo, amigo de esta casa, a quien expresamos nuestras profundas condolencias extensivas a su apreciable familia. Elevamos nuestras oraciones al Señor para que le otorgue una cristiana resignación. Walter, sentimos mucho y nuestro más sentido pésame para ti, para tu hermano Carlos y para tu hermana por la pérdida irreparable de su madre, y sabemos que acompaña ahora también a su padre, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, conocido como MQ, esta noche. Gracias por esa fiel sintonía. Mañana está con nosotros el diputado Arturo Simeón Magaña, diputado por Alianza Republicana Nacionalista, originario y representando al departamento de Aguachapán. Está con nosotros y nos cuenta qué pasó esa noche o esa mañana que protagonizó este accidente, y de qué manera él está tratando de solventar y pedir que lo desafueren para enfrentar las consecuencias de este acto. Mañana con nosotros Arturo Simeón Magaña. Julio, gracias. Hasta mañana, si Dios lo permite, a las 8. Buenas noches.